Se han hecho muchísimos estudios para intentar comprender la técnica pictórica y los materiales empleados por Caravaggio y la ejecución de sus pinturas. El artista no ha dejado nada escrito y los testimonios de sus contemporáneos son escasos e imprecisos con respecto a los métodos que utilizó para llevar a cabo sus obras. Lo que sí sabemos es que Caravaggio amaba pintar con el modelo, que en su taller la luz venía desde arriba y que era un pintor muy rápido. Pintaba hasta 3 cabezas en un solo día. Nos han llegado pinturas inacabadas, es decir, que se hayan quedado en una fase de trabajo intermedia. Estas nos hubieran permitido trazar, por lo menos parcialmente, las distintas fases de la obra. A pesar de eso, hay unas figuras en las pinturas del último periodo que el pintor dejó en un estado incompleto de trabajo. Basándonos por lo tanto en escasos pero valiosos testimonios cuevos, en las numerosas y meticulosas indagaciones científicas y además en el estudio cuidadoso de la superposición de las capas de color, intentaremos volver a recorrer los procedimientos adoptados por Caravaggio en la ejecución de sus pinturas. Los soportes son siempre en tela de lino, a menudo en tejido suelto, en término medio 12 por 12 hilos por centímetro cuadrado. La méstica, preparación aplicada como base, es oscura, grasa. Está hecha de aceite y pigmentos, por lo general tierras, con la añadidura de albayal de yeso. En el amasijo puede estar presente incluso arena. El artista daba mucha importancia al color de esta preparación, de un lado porque influenciaba a la obra una vez acabada, de otro porque a menudo Caravaggio mantenía a vista amplia zona de esta, sin pintarlas, o esparciendo sobre ellas, a lo mejor, solamente un ligero velo de pintura. Se fijaban sumariamente los puntos cardinales del esquema compositivo con unas incisiones hechas a mano libre directamente sobre la preparación. Los signos encontrados sobre sus obras no parecen, sin embargo, haber podido ser una guía suficiente a la pintura. Más probablemente parecen representar, como intuyó Roberto Longhi en los años 50, unas referencias para volver a poner el modelo en posición, es decir, unas trazas que el pintor utilizaba para volver a encontrar a cada sesión la justa colocación de los modelos. Se trata de un procedimiento prácticamente exclusivo de este artista que probablemente lo desarrolló a partir de la técnica del traslado de dibujo mediante cartón. Las fuentes afirman que Caravaggio no dibujaba, sino pintaba directamente copiando del natural, sin pasar, como quería una consolidada tradición artística, por la elaboración del dibujo y por una consecuente idealización de la realidad. En la práctica, el artista dibujaba pintando, de modo que la obra resultante era realizada a vuela pluma, pues iba modificándose en curso de su ejecución. Se empezaba realizando un trazado gráfico en tierra sombra quemada. Indagaciones recientes realizadas sobre la cena de Maús conservada en la Pinacoteca de Brera parecen contradecir las fuentes históricas sobre el hecho que el pintor no recurriera a la fase gráfica preliminar. El escáner multiespectral en infrarrojo ha revelado, además de la presencia de las típicas incisiones, los contornos gráficos de las manos, del rostro de Cristo y de los apóstoles. Trazas de dibujo son evidentes en la reflectografía infrarroja de muchas obras del artista, y en algunos casos son visibles incluso a simple vista, como por ejemplo en los márgenes del brazo izquierdo de la Judith de la Galería Nacional de Arte Antiguo de Roma,
donde es fácil distinguir las sutiles pinceladas oscuras del contorno. Caravaggio empezaba a pintar sobre el trazado gráfico a tierra sombra cuando aún no estaba seco, con pinceladas rápidas y sueltas, pero al mismo tiempo fuertes y plenas. El dibujo preliminar acababa formando de esa manera un todo con el esbozo. Según el testimonio de Pietro Bellori, Caravaggio dejó a media tinta la preparación de la tela, es decir, utilizaba el color pardo de la preparación como medio tono para las penumbras. El blanco de plomo en las zonas de luz del encarnado es esparcido con tonos cada vez más claros, hasta los toques finales realizados con albayalde puro. En las radiografías se evidencia a menudo un movimiento a espiral de las pinceladas del albayalde. Si los pintores contemporáneos de Caravaggio realizaban un esbozo a cuerpo y luego lo remataban, esparciendo sobre eso capas de color, Caravaggio revoluciona las técnicas, llevando a cabo sus pinturas parte por parte en una sola sesión. Las capas son esparcidas sin que el color subyacente se desagüe del todo, así que las dos superficies pictóricas resultan amasadas juntas. Ya en el esbozo la pintura parece por lo tanto definida y cuidada en todos sus particulares. La pintura se construye, es decir, con la pasta del color y no por capas. Nace así la técnica del empaste espeso, desde entonces típica de muchas áreas del Mediterráneo. La factura espesa de los esbozos, con sus pinceladas ricas de empaste pictórico, rápidas, movidas y no siempre correspondientes a la redacción final, así como la velocidad de la ejecución, dependían de la costumbre y de la voluntad de copiar del modelo en vivo. Las materias colorantes utilizadas por Caravaggio son relativamente pocas. Su paleta está basada en el blanco de plomo, en los ocres amarillos y rojos, en el cinabrio, en el cardenillo, en el negro carbón y en los pigmentos tierra. El uso de colores brillantes y decididos que se encuentran en las obras juveniles parece atenuarse la tarda madurez, en la que predominan tonalidades oscuras y suaves y aparecen colores a base de tierras. Es Bellori quien, una vez más, nos informa que el pintor introdujo un color todo recargado de oscuros enérgicos, sirviéndose mucho del negro para dar relieve a los cuerpos.
Típico del artista es el procedimiento de dejar a la vista alrededor de los encarnados una franja descubierta de preparación que deja entrever el color pardo rojizo. Algo que se puede explicar gracias a la ejecución muy veloz, con la voluntad de avanzar rápidamente y sin esperar que la zona adyacente se haya quedado seca. Un tal procedimiento está sin dudas ligado a la práctica de pintar de natural con el modelo delante. La rápida aplicación final no iba mucho más allá del esbozo, o hasta se identificaba con ese, tanto que se han encontrado iluminaciones al temple de huevo sobrepuestas a las capas al óleo aún frescas. La témpera de huevo, hallada en algunas obras del artista, permite intervenir sobre el color todavía fresco sin fusionar las capas. Eso parece confirmar que en la mayoría de las veces Caravaggio no volvía a poner mano a la parte pintada, y todo eso parece estar en línea una vez más con el uso del modelo. El trabajo de retoque del artista se limitaba a pequeños acabados, como repasar con negros los rasgos de los rostros. La energía y la decisión de las pinceladas del pintor se conciliaba con una extraordinaria atención a los detalles, pintados con un pincel muy fino. Caravaggio no recortaba sus figuras dentro de perfiles bien definidos. Las realizaba más bien por entero, empezando desde el fondo y superponiendo luego las que iban en primer plano. Figuras, prendas de vestir y objetos no están construidos en sucesión y a menudo se superponen, como las frentes de los rostros que están tapadas por el pelo, o los brazos trazados por entero y luego cubiertos por los mantos y las mangas de los vestidos. La reproducción científica se vale de todas las informaciones disponibles extraídas del estudio de las fuentes, de los tratados, de los testimonios, de los recetarios antiguos, de las informaciones extraídas de los informes de restauración, a menudo apoyados por exámenes diagnósticos, finalizados al conocimiento de la técnica de ejecución. Y finalmente de las informaciones obtenidas de la cuidadosa observación de las obras conservadas, en particular las obras que el pintor dejó sin completar, pero también las que han sufrido en el pasado intervenciones de restauración poco delicadas, que han sacado a la luz capas de materia originariamente escondidas a la vista. No me es posible enseñar los resultados de la comparación entre las reproducciones científicas que estáis viendo aquí y las inspecciones radiográficas o estratigráficas de las obras originales, ya que, de momento, los derechos sobre estas segundas no lo permiten. Sin embargo, sobre una de las reproducciones ha sido realizada una intervención de limpieza muy agresiva al fin de verificar si la progresiva peladura de las capas nos hubiera dado como resultado de acercar nuestra reproducción a un aspecto similar al original, que como en el caso del cuadro que representa a Santa Úrsula, seguramente de mano de Caravaggio, ha sufrido en el pasado un tratamiento similar. Un tal procedimiento se califica entonces no solo como una comprobación de la corrección de los métodos utilizados durante la reproducción científica de la obra, sino como algo capaz de hacer luz sobre aspectos aún debatidos de la manera de trabajar del artista.